Y si las guerras no se ganaran solo con soldados, sino con ingenios que parecen sacados del futuro. A lo largo de la historia, hubo máquinas tan avanzadas, tan fuera de su tiempo, que cuando aparecieron en el campo de batalla, nadie sabía cómo enfrentarlas, ni cómo entenderlas. Algunas fueron completamente funcionales, otras solo llegaron a la etapa de diseño, pero todas compartían una misma cualidad. Estaban siglos por delante del pensamiento militar de su época. Hoy vamos a descubrir 5 máquinas de guerra que no solo cambiaron las reglas del conflicto, sino que anticiparon tecnologías que el mundo no vería, sino hasta décadas o incluso siglos después. Quédate hasta el final porque la número 1 plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo existir algo así en una era donde ni siquiera existía el radar? Puesto número 5. El Heinkel G162, también conocido como Volksjäger, o el cazador del pueblo. Este avión fue desarrollado por la Alemania nazi en los últimos y desesperados meses de la Segunda Guerra Mundial. Su propósito era claro: crear un caza a reacción que pudiera ser construido rápidamente y en masa, utilizando materiales baratos y mano de obra sin experiencia. Lo sorprendente es que lo lograron. El E-162 era liviano, rápido y, sobre todo, era a propulsión a chorro. En un tiempo en el que la mayoría de los aviones aún usaban hélices, este caza podía superar los 840 kilómetros por hora, gracias a un motor montado sobre el fuselaje que le daba una silueta completamente fuera de lo común. Su diseño era tan futurista que incluso hoy, al verlo, parece una aeronave experimental moderna. Fue fabricado con partes de madera y metal, con una aerodinámica cuidada al detalle. Aunque entró en servicio tarde y su impacto real en combate fue limitado, el concepto que proponía cambió la forma de pensar la guerra aérea. No era solo un avión, era una declaración: la era de la hélice estaba terminando. Y si Alemania hubiera tenido más tiempo o recursos, el cielo europeo podría haber tenido una historia muy distinta. Lo más desconcertante del G162 es que estaba pensado para ser pilotado por jóvenes casi sin experiencia. Un diseño simple por fuera, pero revolucionario por dentro. Y aunque fue descartado tras el fin del conflicto, su legado está presente en cada jet militar que vino después. Si este tipo de contenido te interesa, no olvides suscribirte mientras seguimos con los inventos que redefinieron el futuro desde el pasado. Puesto número 4. El barco a vapor de John Fitch, un visionario olvidado de la historia naval. En 1787, mientras el mundo aún se movía, al ritmo de las velas y los vientos inciertos, John Fitch hizo navegar por el río Delaware una embarcación impulsada por vapor. A bordo de su invención, los pasajeros se desplazaban sin depender del clima, del viento ni del esfuerzo humano. Era un momento histórico, un adelanto de la revolución industrial, décadas antes de que realmente ocurriera. Lo que muchos ignoran es que Fitch había diseñado este barco con la idea de uso militar. Soñaba con flotas que pudieran maniobrar independientemente de las condiciones naturales, acercarse a puertos enemigos, escapar de bloqueos, todo gracias al poder mecánico. Pero su propuesta fue rechazada una y otra vez. El mundo aún no estaba preparado para dejar atrás sus velas. El concepto fue olvidado y solo años después, con otros nombres y otros ingenieros, la propulsión a vapor se convirtió en una revolución imparable. El barco de Fitch fue una máquina de guerra invisible. Una que no llegó a combatir, pero que habría cambiado la estrategia naval para siempre. En vez de aprovechar su idea, la humanidad tardó casi medio siglo en comprender lo que él ya había entendido. El futuro no iba a depender del viento. Puesto número 3. El USS Monitor, más precisamente, su torreta giratoria. En plena guerra civil estadounidense, el 9 de marzo de 1862, dos gigantes se encontraron frente a frente, el CSS Virginia y el USS Monitor.
fue el primer enfrentamiento entre buques blindados de la historia y marcó el fin de los barcos de madera. Pero lo que realmente sorprendió fue el diseño del monitor. A diferencia de sus contemporáneos, el monitor incorporaba una torreta cilíndrica de hierro capaz de girar 360 grados, lo que permitía apuntar sus cañones en cualquier dirección sin necesidad de mover toda la nave. Esta innovación, que hoy consideramos estándar en los buques de guerra modernos, era completamente revolucionaria. Sus enemigos no podían entender cómo disparaba sin girar el casco. En una época donde cada movimiento costaba tiempo y exposición, esta torreta era una ventaja estratégica sin precedentes. El monitor, a pesar de su pequeño tamaño y apariencia tosca, cambió para siempre el diseño naval. Introdujo el concepto de blindaje total, visibilidad reducida pero estratégica, y movilidad armamentística total. Era el precursor de los acorazados modernos, del poder móvil en el mar. A partir de entonces, ningún diseño militar pudo ignorar lo que esa torreta representaba: precisión, protección y autonomía. Una máquina que no solo estaba adelantada a su tiempo, sino que forzó a toda una industria a evolucionar. Puesto número 2. El carro blindado de Leonardo da Vinci. Imagina estar en el siglo XV, rodeado de espadas, ballestas, lanzas y caballeros en armadura, y que de pronto alguien aparezca con planos detallados de una máquina acorazada, con forma de platillo, capaz de moverse por el campo de batalla, disparando en todas direcciones desde el interior. Esa persona fue Leonardo da Vinci. Uno de los genios más completos de la historia también aplicó su mente al arte de la guerra. Diseñado alrededor de 1487, su carro de guerra era un vehículo con ruedas ocultas bajo una estructura cónica blindada, armado con cañones en todo su perímetro. El objetivo era que soldados en el interior pudieran avanzar protegidos y atacar sin exponerse. Y aunque nunca se construyó de forma funcional, en parte por limitaciones técnicas, en parte porque Leonardo, según algunos, colocó errores intencionados en los planos para evitar que se usara con fines destructivos. El concepto era años luz más avanzado que cualquier idea militar contemporánea. No fue hasta casi 400 años después que el mundo vio algo similar en los primeros tanques de la Primera Guerra Mundial. Lo que Leonardo propuso en papel era una combinación de vehículo blindado, plataforma artillada y protección móvil, todo en un solo diseño. Incluso había considerado el uso del ángulo del blindaje para desviar proyectiles, algo que ni siquiera en el siglo XX se entendía del todo. El carro de guerra de Leonardo fue una visión anticipada, una advertencia y una demostración de cómo la genialidad puede superar los límites de la época. Una máquina de guerra que nunca llegó al campo de batalla, pero que plantó la semilla de lo que vendría siglos después. Y ahora llegamos al puesto número 1. El Horten Ho 229, también llamado el ala voladora nazi. Esta es, sin lugar a dudas, una de las máquinas de guerra más adelantadas jamás diseñadas. Concebido por los hermanos Horten en la Alemania nazi durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, el Ho 229 era un cazabombardero a reacción con una estructura radical. No tenía fuselaje ni estabilizadores verticales. Era, literalmente, una ala voladora. Esta forma no era solo estética o aerodinámica, era una elección estratégica. El diseño de ala única lo hacía mucho más difícil de detectar por los rudimentarios radares de la época, lo que le confería capacidades de sigilo décadas antes de que el concepto del stealth fuera comprendido o siquiera bautizado. Con sus motores a reacción, el Ho 229 podía alcanzar velocidades de más de 950 km por hora, una cifra impresionante incluso para los estándares actuales de la aviación militar. Su diseño permitía gran maniobrabilidad y un perfil muy bajo en el radar, lo que lo convierte en el precursor directo del bombardero furtivo B
Dos Espíritu, creado casi 50 años después. Lo más perturbador es que este avión no era un simple prototipo en papel. Uno fue construido y voló en pruebas reales en 1944. Si la guerra se hubiese prolongado un poco más, y si el proyecto hubiera recibido mayor financiamiento, el cielo europeo habría sido testigo de un arma que los aliados no habrían podido contrarrestar. Era demasiado rápido para los cazas de hélice, demasiado sigiloso para los radares y demasiado innovador para ser comprendido del todo. El Orten-Ho 229 fue una anomalía, una tecnología que no encajaba en su contexto, una visión del siglo XXI materializada en el corazón del siglo XX. Fue más que una máquina. Fue una advertencia de hasta dónde puede llegar la guerra cuando la ingeniería y la desesperación se cruzan. Así cerramos este recorrido por 5 máquinas que rompieron los límites del tiempo. Inventos tan adelantados a su época que sus propios contemporáneos no supieron cómo utilizarlos, comprenderlos o incluso temerlos. Algunos pasaron desapercibidos, otros casi cambian el rumbo de guerras enteras. Pero todos, sin excepción, nos recuerdan algo fundamental. La historia no siempre avanza en línea recta. A veces, hay mentes o momentos que saltan hacia el futuro antes de que el mundo esté listo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Y si aún no lo has hecho, suscribirte es la mejor forma de no perderte el próximo viaje a lo desconocido, donde exploramos las ideas, los inventos y los secretos que desafían todo lo que creíamos saber. Porque el pasado, a veces, es más futurista de lo que parece.